Muy bien. Tengo entendido que el horario sigue igual, así es que hay unos minutos extra que vamos a tratar de aprovechar. Y quiero invitarlos para que, comenzando lo que ya hemos estado hablando, finalicemos con las últimas los dos aspectos o los dos pasos para ser librados del pecado sexual. Quiero compartirlos con ustedes porque seguido a esto vamos a eh, ir al último tema de nuestro estudio bíblico. ¿Sí? Número 10 es el 10º de los pasos para ser librados, y es que debemos de saber que si no tenemos el don de continencia, debe de casarse. Ahora, según la palabra de Dios, y vamos a verlo en 1 Corintios, el apóstol Pablo, a través de la dirección del Espíritu Santo, está dándonos a entender que podría ser el matrimonio la bendición que necesitamos. Por favor, miremos el capítulo 7, versículo 1 al versículo 3. El matrimonio protege en cierta medida del adulterio y la fornicación. Miremos lo que dice la Biblia. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno les sería el hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Que el Señor nos bendiga por su palabra. Quiero recordar que el apóstol Pablo, en esta primera carta a los Corintios, está haciendo hincapié sobre muchas cosas que necesitaba que se corrigieran en la iglesia local. Si usted ve al principio de la carta, usted va a notar que le está hablando a los creyentes, a los santos y amados en Cristo Jesús. Y precisamente, aún siendo creyentes, había que tomar ciertas medidas para recordar cómo vivir una vida santificada, una vida apartada del pecado. Ahora, observemos el versículo 6 al versículo 9. Dice, por esto digo, por vía de concesión, no por mandamiento. Verso 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Verso 8. Digo pues, a los solteros, a las viudas, bueno de fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, aquí la ordenanza es muy clara, muy específica. ¿Por qué estarse quemando? ¿Por qué estar tentando nuestro propio cuerpo y haciendo de él un instrumento de iniquidad o de pecado? El escritor de los Hebreos lo dice muy específicamente, que usemos nuestro cuerpo para el servicio al Señor, para la honra al Señor. Si somos casados y estamos siendo tentados, ojo con esto, hermanos, en una relación fuera del matrimonio no debemos olvidar las consecuencias que son graves y muchas veces son permanentes. Y esta va a ser la última parte de nuestro tema, es un poquito extenso al final. Quizás usaremos 2 lunes más para terminarlo completo, pero vamos a hablar seriamente de las consecuencias. Ahorita solo vamos a generalizarlo. Alguien, por favor, que nos lea Proverbios capítulo 6. Es un versículo que ya hemos leído, pero quisiera nuevamente retomarlo. Los versos 32 y el verso 33 de Proverbios capítulo 6, por favor. Uno de los hermanos. Proverbios 6, 32, 33 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y Muy bien. vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Mire, note bien,
herida y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será quitada. Recordemos que una cosa es ser tentados y otra cosa es ceder a la tentación. Y aquí estamos viendo que las consecuencias siempre serán graves y muchas veces esas consecuencias serán de modo permanente. Recuerda, hermano, que esto no tiene nada que ver con que Dios no nos haya perdonado completamente. Estamos hablando de las consecuencias que han de pagarse por un pecado que nosotros mismos elegimos hacer. Uno en el cual cedimos, uno en el cual, como hemos aprendido, nos confiamos, creímos no íbamos a fallar, o pensamos éramos lo suficientemente fuertes, o yo soy suficientemente espiritual. Pero tristemente este es uno de los aspectos más grandes que lleva a muchos creyentes, buenos creyentes, a descuidarse y tristemente a perder la bendición de una vida que agrada al Señor. Y en tercer lugar, o inciso C, debemos de recordar que no hay ningún antídoto que nos permita librarnos de las consecuencias del pecado. ¿Alguien más? Por favor, que nos lea Gálatas, capítulo 6, verso 7 y verso 8. No existe forma alguna. Gálatas. No os engañéis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, porque su tiempo segaremos, si no. Entonces, gracias, hermano. Estamos viendo a través de la Biblia que Dios no puede ser burlado. No hay un antídoto o no hay una forma de eludir algo de lo cual Dios sabe y que precisamente nosotros estamos conscientes. Más adelantito veremos que como consecuencia del pecado, una de las cosas que hace el pecado es que nos endurece, nos vuelve insensibles. Y esto más, hermanos, creemos que podríamos salirnos con la nuestra, como decimos en nuestro idioma, y hacerlo como si no pasara nada. Pero ese es un grave error. Así es que, de preferencia, el consejo es ese. Vamos a entrar al último punto de esta parte del tema para entrar a lo que quiero que le demos un tanto de más tiempo. La número 11. El 11º paso y último. Quizás hayan más. Vamos a ver si alguien los tiene en lista, cada uno de estos pasos, o los recuerda de memoria. Pero este es el último que vamos a aprender. Mantener una vida cristiana de obediencia diariamente renovada. Esto nos va a ayudar a que evitemos una caída en el pecado. La victoria espiritual, el triunfo en Cristo Jesús es algo encontrar la renovación de nuestro entendimiento y la manera en la que Dios puede usarnos es que estemos dispuestos a aferrarnos a Dios en obediencia a Él. La preocupación del niño, que sinceramente quería agradar a Dios, era cómo podía hacer para hacerlo, cómo podía hacer para obedecer a Dios y serle fiel. Le pregunta a su papá cristiano qué debía hacer, si podía hacerlo por un año. Le dice que su papá es difícil, y un mes, papá, es difícil, y una semana. El papá casi le dijo que era imposible. Un día terminó preguntándole si una hora o un minuto, y el papá, su respuesta fue siempre negativa. Así que por último le dice, sí, un segundo.
Bueno, el papá lo pensó bien, le dice, es posible que un segundo sí podamos serle fiel. Papá, le dice el niño, ¿por qué no vivimos segundo a segundo tratando de serle fiel? Y es precisamente lo que necesitamos. Pedirle al Señor sobre esta victoria espiritual diariamente, momento a momento. Dejar que el Señor tome nuestras vidas. Salmo 145, 18, hermano Darwin. Le pido de favor me ayude con esta lectura. No debemos darnos por vencidos o tirar la toalla, como diríamos en nuestro idioma, en nuestras luchas personales contra el pecado, porque Dios es nuestro respaldo. Dios está con nosotros. Salmo 145, 18. Hermanito Darwin, ¿lo tiene la cita, porfa? Disculpe, ¿cuál era, hermano? Salmo 145, 18. No me daré por vencido de que usted lea la cita bíblica, hermano, también. Sí, hermano, no se dé por vencido. Dice así: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Qué entendemos ahí? Muy simple. Es que es cuestión de buscarlo, porque Él está ahí. Dijo el Señor, yo soy la vid verdadera, el que en mí permanece. Mire, el asunto es buscar su presencia. Los israelitas lo entendían. En el concepto de conocimiento, ellos lo sabían. ¿Cuál era el problema? Que no lo hacían. Y es exactamente el mismo problema. No es que no sepamos que Dios está ahí. No es que no entendamos que Él es nuestra victoria espiritual. El asunto es que no invocamos su nombre, no buscamos su presencia. Y eso, muchas veces, es el primero de los problemas. Se nos olvida mantener una vida de obediencia diaria. Inciso C, aun cuando existía el mal en todos los sentidos y niveles, nosotros podemos, en la presencia del Señor, tener libertad sobre el pecado. Escúcheme bien, hermano. No importa dónde cree usted que ha caído y pueda pensar que no puede salir de ahí. Eso no es cierto. Dios tiene el poder para romper cualquier cadena de pecado. La esclavitud del pecado ya no se enseñorea de nosotros. No somos esclavos. Y en la medida en la que nosotros nos rendimos al Señor, no importa en qué nivel nosotros creemos que hemos llegado a estar y que Dios no nos pueda librar. Al contrario, Dios está dispuesto a levantarnos. 7 veces cae el justo. Y Dios está dispuesto a llevarnos en victoria en Cristo Jesús. Cada creyente, cada uno de nosotros. No pensemos que aunque hayamos fallado, no podemos ser usados por Dios. Eso no es cierto. Las consecuencias del pecado van a verse reflejadas en la medida en la que nosotros queremos ocultar el pecado. Y por último, este versículo es fascinante. Podemos vivir siendo fieles. Podemos vivir sin caída. Podemos ser creyentes poderosos en Cristo Jesús, porque Él nos guardará. Segunda Pedro. Mire qué interesante verso. Si alguien ya lo tiene, me ayuda. Capítulo 1, verso 10 y verso 11. Son de Pedro 1, 10, 11, ¿verdad? Sí, hermano, por favor. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer pues firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera
os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, aquí encontramos una diligencia personal procurando que nuestra elección, que nuestra determinación en la presencia de Dios sea real, no sea solo algo teórico, que no se vuelva solo palabras, sino acciones, en la que estamos dispuestos a que se vuelva firme nuestra decisión, nuestra vocación que tenemos como santos y fieles en Cristo. Dice el verso 10, no caeréis jamás. Hermano, ¿usted cree lo que la Biblia dice? ¿Usted cree que Dios es poderoso para guardarnos sin caída o no? Verso 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La bendición de una vida fiel. Hay una corona para el creyente que es fiel hasta la muerte. ¿Lo sabía? Y qué precioso sería que la cantidad de jóvenes, hermanos, que habemos acá, estemos dispuestos a no solo empezar bien, sino terminar bien. Y si hay fallas, y si hay errores, y si hay caídas, reconocer delante de Dios que Él puede ayudarnos a salir de ese pecado. Entonces sí, vamos a la última parte de nuestro tema. Esto llevará por lo menos 2 lunes con los que finalizaremos nuestro estudio. Y si hemos caído en pecado sexual, ¿qué hacer? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es el camino que debo seguir? ¿O cuáles son las alternativas que me quedan? No sé cuántas preguntas habrá en su mente. Pero eso va a ser lo que nos va a ocupar los últimos minutos. Y por favor, si está tomando notas, escriba como subtema consecuencias del pecado sexual. ¿Ya vimos esto? Se fue un ratito la energía eléctrica por acá. Igual que Darwin, Bueno, ya. pasa que hay cosas que a veces no comprendo, pero estamos aquí. Gracias, gracias. Sé que el hermano Marlon Peña estaba listo. Vamos entonces a continuar. No sé si lograron escuchar al menos el tema, porque fue lo que colocamos ahí para tratarlo. Espérenme un segundito que está reiniciándose esta computadora también. Aquí voy. Ya se ve la pantalla, ¿verdad? Muy bien. Consecuencias del pecado sexual. Se me queda un poquito pegado esta computadora. Creo que me escuchan bien. Confírmeme, Marlon, que lo logro ver, o Lesbin. ¿Sí? Ok. Ok. No existe antídoto que nos libre de las consecuencias de pecar. Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8, ya lo vimos. Proverbios capítulo 6, los versos 27, 28, 32 y 33, ya lo vimos. Ya sabemos que siempre habrá una expectación de pecado que no se quitará. No podemos jugar con Dios, en palabras simples. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Dios no puede ser burlado. Si el creyente peca, hermano, escuche esto y grábelo. Debemos arrepentirnos.
Dios nos perdona. Y la iglesia debe perdonarle. Y debemos de saber que, aunque no pareciera que hay perdón, Dios ya le perdonó. Si el arrepentimiento es genuino. Mire, no nos da el tiempo de hablar del arrepentimiento en el creyente como aspectos bíblicos que encontramos, porque sabemos que es otro tema, pero algo que puedo decir de manera general es que siempre el arrepentimiento debe de ser sincero, debe de ser completo, y siempre que el arrepentimiento lleva estas características, habrá frutos que muestren que realmente hubo un arrepentimiento verdadero. Ahora bien, al pedir perdón, al arrepentirnos de todo corazón y saber que Dios nos perdona, debemos de recordar que las consecuencias son inevitables. Y esto es algo que de manera bíblica vamos a observar. Siempre habrá consecuencias por el pecado. Usted va a ver en la línea de ideal que el apóstol Pablo deja en énfasis a los hermanos en Corinto, que el pecado iba a traer consecuencias. La corrección del pecado y la intención genuina nuestra de apartarnos de él nos puede librar de muchas otras, pero las consecuencias son inevitables. Ninguno sabe dónde debe parar, porque el pecado es lo que hace en nosotros. ¿De acuerdo? Tristemente, dejamos que el descenso en nuestra vida espiritual nos lleve a situaciones que no pensamos llegar. Es probable que supongamos que no vamos a pagar lo que pensábamos pagar, pero el pecado nos va a pasar factura. Esto lo he dicho a cada rato. Es probable que usted crea que lo tiene bajo control, pero podría no ser así. Ninguno sabe dónde debe parar una vez que comienza su descenso espiritual. Podríamos ver muchos ejemplos bíblicos y podríamos recordar cuántas veces hombres de Dios dejaron que una pequeña cosa se volviera algo tan grande que por último no pudo detenerlo porque él mismo abrió la puerta. ¿Recuerdan la historia del camello? Usted pensó, bueno, voy a dejar entrar la nariz o el hocico o la cabeza y luego el cuello, y por último el camello terminó sacando al dueño de la tienda de campaña. Y el pecado así es. Una vez que el descenso comienza, no sabemos dónde va a parar. Al menos si no somos conscientes y sinceros delante de la presencia de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Muy bien. Número 1, el pecado sexual no confesado produce otros pecados. Vamos a comenzar por allí. En el mejor de los casos, el pecado debería de ser confesado. Pero quiero comenzar en este primer aspecto. Un pecado sexual no confesado produce otros pecados. Es decir, usted no admite que está haciendo algo malo, culpa a otros, deja que su hipocresía, su falsedad, haga dejarse ver como si no pasa nada, sigue alimentando esos deseos que lo controlan porque pareciera más importante mi prestigio o mi lugar que en virtud de mi relación con Dios. Y aquí haremos una pequeña lista. El rey David, por ejemplo, porque quiero que lo miremos desde el aspecto bíblico, va a recordar la responsabilidad que tenía como rey.
todos los reyes salían a la guerra. Y en el tiempo que los reyes salían a la guerra, ¿qué pasó con David? Se quedó en su casa, paseaba sobre el terrado de la casa real, miró a la mujer bañarse, la llamó, la mandó a llamar, perdón, se acostó con ella, pecó, falló, degradó en su vida espiritual muchos aspectos que bien aprendimos anteriormente, no fueron casualidad. No es que esto pasó como por un accidente. David sabía lo que estaba haciendo. Obviamente era un hecho pensado, deseado. Y vamos a ver, por favor, en 2 de Samuel, el verso 27. No vamos a leer toda la historia. Si usted tiene el tiempo para hacerlo luego, le invito a hacerlo. Pero note lo que dice el verso 26 y 27. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Pero quiero que leamos la parte final. Si lo puede subrayar o resaltar con algún color, dice el verso: mas esto que David hizo fue desagradable ante los ojos de Jehová. El pecado no confesado que David cometió provocó más pecados. 3 cosas produjeron la caída del gran rey David. Primero, su ociosidad, la irresponsabilidad del cumplimiento de su deber. Había olvidado la visión que tenía. No tenía ni por cerca la intención de cumplir como hijo de Dios o como rey de Israel, como el ungido de Jehová, la atribución que él tenía. Hermanos, un creyente que no tiene pecados, que deba de confesar, él siente libertad y no es cuestión de fingimiento. Él se siente responsable ante la presencia de Dios de ser fiel en lo que hace. Pero David, recordemos, lo primero que logramos ver es su irresponsabilidad. Ya no es para él el mismo peso de obligación cumplir. Y hermano, usted puede luchar por querer ser responsable aparentando, pero se va a volver una carga tan pesada porque ni siquiera lo va a disfrutar. Algo más, verso 2. Ese tiempo de ocio, de desocupación. Bueno, David no tenía la opción de tener internet o algunos de los juegos que ahora tenemos, o Netflix, pero él estaba ocioso. Él estaba ocupando su tiempo valioso en cosas que no tenían sustancia. Es probable que algo de esto esté pasando en la vida de algunos. Y ojo, hermanos, esto puede ser muy peligroso. El verso 2. Sucedió un día que al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿A qué hora se levantó David? ¿A qué hora se levanta usted? ¿Y por qué? Hermanos, la ociosidad es un problema muy serio. Y ojo con esto. Quiero darle un dato que usted ya sabe, solo quiero recordárselo. Cuando el Señor Jesús eligió a sus seguidores, nunca llamó a una persona desocupada. ¿O sí? Todos estaban ocupados. Y si usted tiene muchas obligaciones, usted es la persona que Dios está llamando para poder ocuparse en más cosas.
para el servicio al Señor. Y en tercer lugar, el problema mayor que lo llevó a David a su gran caída fue la codicia. Veamos los versos 2 al 4. David envió a preguntar por aquella mujer, le dijeron era Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Es decir, Eliam, un hombre de honor. Urías Heteo era una persona que trabajaba para él, que le servía a él. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Pero concibió la mujer. Mire, y envió a hacérselo saber a David diciendo estoy encinta. Codicia, que un pecado lleva a otro pecado. Una acción se relaciona con otra acción y vamos a ver que estas acciones de David le hicieron tomar otras decisiones que crearon otras consecuencias, porque eso es lo que el pecado hace. Provoca una unión de pecados porque se busca tapar otros pecados y nos hundimos más en el afán de fingir o de suponer que vamos a salirnos con la nuestra. Terminamos haciendo las cosas peor. Hermanos, quiero recordarles algo. El que encubre su pecado, dice el proverbio, no prosperará. Proverbio 28:13. El que encubre su pecado no prosperará. El que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 3 cosas pueden ser peligrosas para el hombre. La fama. Aquí solo vamos a cambiar una letra. Cuando digo hombre, estoy hablando de el género humano, la dama o el hombre y la cama. Mire, es un gran peligro. La fama, la dama, la cama. ¿Por qué? Porque una cosa lleva a otra, otra cosa lleva a otra y otra cosa lleva a otra. Una manera envanecida de creer que tenemos el mundo en nuestras manos, que podemos disponer de hacer lo que queramos sin pensar en las consecuencias. Y no que no las entendamos, no que no hayamos sabido que habrán consecuencias, pero el mero placer de cumplir algún tipo de acción irreverente a Dios, por la misma irresponsabilidad, por la misma ociosidad y la codicia, terminamos cometiendo pecados que nos llevan a consecuencias muy graves. Bueno, tengo solo 10 minutos. Pecados, producto del pecado del adulterio no confesado. Escríbale como subtítulo del subtítulo. Si lo puede hacer en letra mayúscula, mejor. Pecados, productos de pecados de adulterio no confesado. Número 1. Estamos hablando de la historia del rey David. Bíblicamente hablando, el engaño y la simulación o hipocresía, escríbale entre paréntesis, haciéndole parecer como el mensajero principal del rey, colocándolo en un lugar de honor, lo pasa al frente de la batalla, como si realmente él se estaba ganando ese lugar. Imagínense qué artimaña, y eso es lo que provoca el pecado. Nos colocamos una máscara. Esa era la verdad que David quería contar al mundo, que estaba dándole a Urías Heteo un lugar de privilegio. ¿De acuerdo? Dice el verso, David envió a decir a Joab, envía a Urías Heteo, y Joab envió a Urías Heteo. Cuando Urías vino a él, le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Y le dijo, desciende a tu casa, lava tus pies. Urías Heteo salió de la casa, pero no hizo como David quería. Mire, es que una cosa es lo que
estamos planificando porque el engaño nos hace creer que todo va a salir como lo pensamos. Que al final de cuentas tendremos capacidad de tener el control sobre todas las cosas. Y esto es lo que David pensó. Quería demostrar un estímulo, pero era fingimiento. La intención aparentemente buena, un elogio a Urías, que comiera en su casa, que bebiera hasta embriagarse, porque esa era la intención real. Pero la verdad que él estaba queriendo demostrar no era ni siquiera la real, y eso es hipocresía. Eso es engaño, esa es simulación. Número 2, una atención maliciosa. Mire, lo hace pensar que él es muy importante. Le envía regalos, lo manda a su casa a descansar para que luego duerma con su esposa. Pero había un problema. Urías Eteo era fiel a la encomendación que tenía de cumplir su deber. Él sabía que no podía trasnochar o dedicarse a los asuntos de su mujer o su casa, porque primero era su deber. ¿Cuántas veces un pecado está queriendo tapar otro pecado? Verso 8. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Qué artimañas, ¿no es cierto? Y esto quiero que lo volvamos muy práctico a nuestras vidas. ¿Cuántas veces deseamos engañarnos nosotros mismos de cosas que sabemos que estamos haciendo mal? Aparentando una atención simulada, maliciosa. Verso 11. Insinuación a acciones injustas. Mire aquí. Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y habría yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Qué interesante, ¿no le parece? Es que él estaba resuelto, Urías Eteo estaba resuelto a ser fiel. Él no tenía idea de lo que David tramaba. Insinuaciones y acciones injustas. Recuerda el punto número 9 de nuestro estudio. Engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Urías no tenía idea de lo que le acontecía. Pero es que el pecado hace simulaciones, hace atenciones maliciosas, hace insinuaciones o acciones injustas, queriendo tapar el ojo al macho, como decimos en nuestro idioma hondureño. Pero ¿qué otro pecado? La borrachera. Mire, hermano, la borrachera no es un asunto de casualidad. Usted no esté pensando que va a llegar a buscar una forma de aliviar el dolor por el pecado, y hablamos de borrachera en este sentido porque para David esta fue la forma de cubrir su pecado y aliviar la maldad que había hecho. Usted podría buscar cualquier forma de cubrir el pecado, pero tristemente el pecado siempre va a llevar las consecuencias. Mire los versos 12 y 13. David dijo a Urías, quédate aquí, aún hoy, mañana te despacharé. Y quedó David en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer, a beber, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Mire,
todo lo contrario a lo que David había planificado. Él sí se emborrachó, él sí se embriagó. Obviamente se llenó de enojo porque las cosas no salían como él lo esperaba. Cuánta frustración, cuánta decepción. Hermanos, no estamos hablando de algo simple y sencillo. Estamos hablando de su propia vida, de su relación con el Señor. Bueno, el tiempo llegó. Esta vez sí sentí corto estos 45 minutos, más por el tiempo que me desconecté. Amados, es nuestra oración que podamos reconocer en la presencia de Dios que es mejor estar librados del pecado en una confesión sincera, en una actitud reverente de humildad. De este mismo David aprendemos que sí es posible buscar a Dios y ser perdonados por Dios y luego ser usados por Dios. Pero las consecuencias del pecado siempre las pagó y las pagó muy duro. Que el Señor nos bendiga a través de la lectura de su palabra. Amén.